Bienvenidos a este primer capítulo del podcast Entre Rejas, Historias de Vida. Un espacio donde estaré charlando de manera muy orgánica y natural, vía telefónica, con privados de la libertad en diferentes establecimientos de Colombia. Aquí ellos nos van a narrar de manera muy fresca, muy suelta, toda su vida, el entorno donde se encuentran, su familia, el por qué llegaron a estos lugares. Quiero agradecerles si comparten este espacio con amigos, con conocidos, para que crezcamos y conozcamos el trasfondo de estas personas, de estas historias de vida. Quiero aclarar que este espacio es exclusivo y no se permite la reproducción de estos testimonios de estas personas. Bienvenidos. A todos nuestros oyentes le damos la bienvenida a este primer capítulo del podcast Entre Rejas, Historias de Vida. Hoy nos encontramos con Álvaro, quien nos va a contar un poco sobre su historia, sobre cómo fue ese ingreso a la cárcel. Se encuentra en la cárcel de Villahermosa, establecimiento penitenciario en la ciudad de Cali. Álvaro, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre tu historia. ¿Fue tu primera vez? ¿Cómo fue esa llegada a un establecimiento carcelario? Sí, pues, ¿qué te cuento? En el año 2010 se me realiza la captura y pues se entra en todo ese proceso jurídico y me dan vencimiento de términos en el año 2011, ¿no? Yo regreso a mi libertad a la calle y me hacen levantan otra vez el proceso. En el año 2013 me hacen ahora sí la captura ya, como dicen ellos, porque ya tienen pues las pruebas, y se me condena después de 5 años de estar ya preso a 200 meses. Entonces eso me generó como que tenía que empezar a hacer algo, ¿no? A pensar en cómo le saco provecho a este poco de años que voy a estar aquí encerrado. Entonces, después de haber pasado como se dice uno aquí, desbaratarse totalmente, puesto a que las circunstancias y las personas con las que uno se encuentra en este lugar tienen culturalmente piensan distintos, son distintos. Entonces es mucho el choque, ¿no? Porque yo estaba estudiando en la calle Derecho y me capturan por un hurto con una compañera, y luego se abre esa investigación de un acceso que me hacen unos patrones donde yo trabajaba, y eso fue muy traumático, puesto que los primeros años yo arrastraba con el estigma del delito. Entonces eso no me permitía tener una comunicación acertada con ninguno de los funcionarios de custodia y vigilancia, y mucho menos los administrativos, con los que en alguna ocasión yo intenté recaudar pruebas para que el urólogo las leyera, las describiera con palabras y poder defenderme jurídicamente. Y eso no se dio, se dilató hasta que pasaron unos años y pues finalmente me condenaron, como te digo. Entonces eso me hizo evolucionar, digamos, en el sentido de aprendí a ver las cosas con otro punto de vista. Ya después de haberme generado algo de conciencia que tenía que estar, que tenía que pagar eso y que tenía que pasar el tiempo, empieza toda esa evolución primero se me pegó toda la jerga de la cárcel, adquirí un poco de costumbres que nada que ver, como el dicho ese que dice que a donde fueras haz lo que vieras. Precisamente empecé a adaptarme, ¿no? Basándome en que la especie que no se adapta está destinada a la extinción. Entonces me dije a mí mismo, no te puedes dejar por esta situación que es momentánea.
Efectivamente, empecé a escalar en las jerarquías que existen dentro de los establecimientos, ya que este establecimiento lleva un sistema, es una cárcel de mediana seguridad en donde meten 500 o 1000 hombres a convivir juntos, entonces es evidente que unos líderes tienden a resaltar por encima de otros y bien sea si el líder es positivo o si sea negativo, si sus prácticas son poco dignas, la persona escala. Entonces empecé a adquirir ese vocablo, a esas prácticas y empecé como quien dice a escalar hasta que me hice como quien dice el líder. Yo soy de la comunidad LGTBI, como quien dice el líder de la comunidad, y empecé a ver ese atropello que tenían por parte de dragoneantes, por parte de funcionarios, por parte del abogado, por parte de los mismos internos. Entonces empieza esa búsqueda interna de no dejar que atropellen a las personas y mucho menos dejar que me atropellen a mí. Entonces empecé a hacer cursos de derechos humanos, empecé a mirar, a hacer visible la comunidad y empezamos a obtener beneficios porque empezaron a venir a hacer charlas de sensibilización a la guardia, ya nos hicieron más visibles, ya nosotros obtuvimos un espacio y a nivel personal ya empecé yo a mirar, bueno, ya tengo como la tranquilidad en el espacio y me falta un poco de años por pagar, ¿qué hago? Entonces empecé a ahorrar y me compré quizás una cadena y un día un problema, esa cadena me la arrancaron y se la tragó un fulano y pues mierda, o sea, tampoco puede ser un proyecto el ahorrar, ¿no? Entonces más bien me puse como a pensar en cómo cultivo mi educación. Efectivamente empecé a estudiar, el universo conspiró y todo se dio y empecé a estudiar en la Universidad Abierta de Distancia. Ya estoy ya estoy en 8º semestre, sé que me falta tiempo para salir de este lugar, pero eso ha sido una palanca muy grande para mi estado emocional, para mi familia, para mí, para las personas que me observan. Ellos dicen que sí se puede y ellos también intentan hacer lo mismo, solo que es un poco de cosas la que juegan cuando uno quiere hacer un proyecto, porque por más que tú quieras solo aquí no puedes. Entonces toca que contar con tu familia, toca que contar con personas externas, con personal de custodia y vigilancia que esté dispuesto, que tenga la convicción de ayudarte, quieran ayudarte. Entonces empiezas tú en ese proceso de ir descubriéndote, ¿no? Este lugar ha sido muy marcador, puesto a que cambió mi manera de hablar, me llenó de cicatrices en el cuerpo, en la mente, pero eso me ha hecho más fuerte. Bueno, Álvaro, justamente te quería replantear toda la situación de la que has vivido, hacer como un recorrido nuevamente. Y yo me imagino que al momento de ingresar al establecimiento carcelario es un choque, como una barrera cultural, porque asumo que es otra cultura, otra costumbre, donde te encuentras con personalidades, con carácter, de infinidad de personas de todos los estratos sociales. Entonces dime un poco cómo fue ese choque tal vez cultural de lo que tú ya venías acostumbrado desde acá afuera, desde la calle, porque pues nosotros tenemos una concepción desde afuera y es de que nos vamos a encontrar personas de todo tipo, con todo tipo de delitos. Entonces cuéntame un poco cómo fue eso, cuando llegaste, cuando ingresaste a este establecimiento penitenciario que se encuentra en la ciudad de Cali, Villahermosa. Cuéntame un poco, Álvaro. Bueno, al principio, como te digo, fue algo impactante porque yo
vengo de una familia trabajadora, mi mamá es fotógrafa, mi papá es panadero, ellos intentaron que yo estudiara, intentaron, no, hacen todo lo posible para que lo apoyen a uno y uno estudie y todo. Caigo a este lugar en donde se escucha todo el tiempo que le echan la madre al uno, que entonces uno se afecta, uno hasta lo ajeno le afecta, porque uno dice, mierda, cómo le pegan a este man y cómo le pegan a este otro, y como... Luego ya empieza uno en el ejercicio de caminar en este ambiente y se vuelve uno se vuelve duro, uno se vuelve una persona, yo creo que se vuelve uno más persona, puesto que no las personalidades y sus matices, ¿no? Hay muchas personas que están acostumbradas a otros tipos de cosas, cómo hacía cosas en su entorno familiar. Si no había presión no funcionaban, son entornos familiares de historias de vida totalmente trágicas, que se le murió la mamá, que el papá golpeaba a la mamá, que el papá los golpeaba, o personas que han sido abusadas sexualmente, personas que han sido atropelladas por la sociedad, por el Estado, falta de oportunidades, circunstancias que son ajenas al propio desarrollo de la persona. Entonces ya entra uno como a comprender el por qué son, el por qué hablan, el por qué les tocó ese tipo de circunstancias, porque es tan repetitiva y tanta la reincidencia en delitos menores, el por qué empieza uno a comprenderlo, pero es en ese ejercicio en donde uno está acá adentro. Cuando yo estaba allá afuera, uno nunca veía hacia estos lugares porque están estigmatizados, están mal vistos, están señalados. Uno mismo lo dice, o sea, ¿cómo voy a apoyar a alguien si es que se buscó lo que se hizo o que salga él mismo de su enrollo? Luego de que está uno en este lugar, uno evoluciona como persona. Eso te hace más fuerte. Si tú no eres fuerte en criterio, firme con tus ideales, realmente uno puede dejarse contaminar y el ser humano necesita esa fuerza interior y esas bases para poder resurgir de este tipo de lugares. ¿Esto quiere decir, Álvaro, que la cárcel puede devorar a un individuo? Sí, yo siempre he dicho una frase cuando llegué a este lugar después de muchos años, yo digo mierda, o sea, este lugar el que no forma, lo deforma. Se necesita tener algo de criterio y firmeza para estar bien firme en este tipo de lugares que son muy de momento, porque tú puedes construir un proyecto y organizarte, digamos, vas a organizar tu espacio, entonces organizas tu espacio y todo. Media hora hubo un operativo y se acabaron todo, destruyeron todo, y si llegas tarde el uno lo robó, el ventajoso te tomó ventaja. Entonces es necesario tener firme por dentro, porque las cosas de afuera, como en la calle uno vivía, se deja uno llevar por esos distractores de la calle, porque hay muchas fachadas, porque te puedes echar loción y la gente cree que estás en un estatus donde... Aquí en la cárcel los hombres quedan expuestos, el verdadero hombre queda expuesto, sin disfraces, sin lociones, sin nada material. Estás vos y tus principios. Entonces eso te hace evolucionar. Si no, terminas lavando ropa, como decimos aquí en la cárcel, por ahí. Bueno, yo me imagino que la familia hace parte fundamental de todo este proceso de una persona privada de la libertad. ¿A ti cómo te fue, Álvaro? Mi familia, les cuento que como de aquí hacia atrás, ¿no? Voy a cumplir 9 años en este establecimiento y mi familia es lo único fijo que tengo en este instante. Después de 4 años alguien me dijo, Fabián, es que es como si estuvieras muerto. A la tumba solo irían las personas que tú les importa. Y es cierto, al principio empezaron a venir muchas amistades de la universidad y compañeros y una suegra vino, pero luego fueron ellos adquiriendo responsabilidades, sus propias vidas. Entonces
todo cambia, ¿no? Y al final, como me dijo esa persona, sí, solamente viene mi hermana, mi mamá y mi papá. Esas son las únicas personas que les importo en este momento. Por eso digo que uno debe ser firme en sus convicciones, en sus principios, para poder no dejarse permear de este entorno. Yo recuerdo que yo llegué y luego de unos 4 años yo me eché a la pena y yo dije, no, yo qué voy a hacer, para quién me visto, para quién me peluqueo, para qué me echo loción. Entonces empecé a contaminarme de este entorno hasta que eliminé a todas las personas de mi formato para que no me visitaran y luego una mañana me dicen, Álvaro, ¿dónde lo busca la visita? Y era mi hermana. ¿Cuál fue la sorpresa de ella? Que yo estaba en pantaloneta, en chanclas, había descuidado mi aspecto físico y ella fue muy firme en el sentido de decirme que no olvidara de dónde venía, que no olvidara quién era, que no olvidara qué quería y que yo no era así, que ellos iban a estar conmigo. Y realmente es una parte muy elemental en el desarrollo del individuo en este lugar, es la familia. Eso me hizo otra vez sacudirme, levantarme y ellos siguen viniendo y yo sigo estando firme. Ha pasado una pandemia que nos ha dejado como 25 meses sin visita y eso hace que uno sea un poco más fuerte, ¿no? Eso es una parte interna. Cada humano debe desarrollar esa fortaleza interna. Creo que en cualquier escenario la familia juega un papel importante, es un pilar fundamental. Y hay un dicho muy popular donde dice que los verdaderos amigos, de hecho creo que hay una canción también por ahí, que dice que los amigos se conocen en el hospital y en la cárcel. Entonces ahí es donde yo digo que la familia juega un papel muy importante y ya no lo narraste. Pero también nos contaste algo muy importante, Álvaro, y fue el tema de que haces parte de la comunidad LGTBI. Sentiste temor, sentiste miedo. También nos narraste un poco de que era un espacio donde había mucho desconocimiento, mucha vulneración a los derechos humanos de esta población. ¿Qué papel fundamental entra a jugar Álvaro en esta historia? Bueno, efectivamente yo siempre he sido de la comunidad abiertamente, pero el miedo empezó cuando está uno en la estación y le dicen a uno, no, ¿cómo así? Vos no puedes decir que sos de la comunidad y mucho menos decir que sos gay, te van a atropellar, te van a vulnerar tus derechos, van a abusar de vos, ¿no? Literal, entonces entra uno totalmente con una fachada de no, soy fuerte, soy el hombre y estando ya aquí me doy cuenta de que existe un espacio para las personas de la comunidad LGTBI y empiezo yo en el ejercicio a vivir con ellas. Ese proceso fue para descubrirme a mí mismo, porque yo no tenía tanta interacción con las personas de la comunidad, con todo el entorno de la comunidad en la calle, no, yo me limitaba a mis amistades que eran personas que conservaban su apariencia con la que nacieron y si era hombre gay pues era un hombre en todo su aspecto y sus comportamientos y si era una mujer lesbiana pues era una mujer femenina. No, cuando llego aquí empiezo yo a interactuar con chicas trans, con personas bisexuales, en la jerga les dicen cacorros, bueno, empieza uno a conocer todo este poco de palabras, este poco de comportamientos en las que de pronto uno no había interactuado y las señalaba pensando que eran unos estilos de vida mal llevados por todo, ¿no? Y empiezo yo a ver cómo era que reiterativamente les hacían saber pues, que eran hombres, que se llamaba fulano de tal,
y empezamos ese proceso con el acompañamiento de una fundación que se llama Fundación Santa María. Recibimos la visita y el apoyo de una funcionaria del Ministerio del Interior que se hace llamar Diana Navarro, es una travesti muy conocida, y ella empezó a hacernos las sensibilizaciones a los dragoneantes, personal de guardia y vigilancia. Empezaron a notar esa diferencia, a ver cómo es que se les llama, cómo son llamadas. Ellas mismas empezaron a descubrir cómo debería de ser el trato hacia ellas y entre ellas mismas, porque era una violencia. Ellas estaban acostumbradas socioculturalmente. Las travestis se criaban en las maricas, como se decían, en una esquina, entonces ellas estaban siempre a la defensiva, siempre con una grosería, siempre con... Entonces empezamos a empoderarnos digo todos, porque yo mismo empecé a hacerme dueño de mi propia vida y de mis principios y de qué quiero, quién soy, cómo deberían de llamarme, y con respeto a hacernos notar. Todos empezamos con respeto hacia las dragoneantes, hacia los guardias, hacia los funcionarios administrativos y jurídicos, a hacernos respetar y a exigir respeto, a decir, no señora, si usted no quiere que llamar a esa fulana que se ve como una mujer con el nombre de pila, llámela solo con los apellidos, porque tiene que reiterar que es José Ramiro o Carlos Antonio. No, o sea, empecemos a darle el deber ser, el orden a esta situación, a esta clase de cosas que nos afectan más emocionalmente a ellas, ¿no? Porque ellas están en ese tránsito de ser hombres a ser mujeres y necesitamos el apoyo, necesitan el apoyo de todo su entorno, de quienes viven y quienes son los que prestan las garantías para que eso se dé. Efectivamente fue un proceso. Yo al ver pues que no había una persona que tuviera algo de conocimiento y pudiera tener agilidad en el papel, escribir, empecé yo a tomar el sartén por el mango, como se dice, y hacerme yo el dueño de ciertas situaciones que nos afectaban y susceptiblemente le afectan a uno, porque es muy incómodo que después de que usted cree lazos con alguien, usted vea cómo la atropellan y cómo le dicen sabiendo que es una buena persona. O sea, no por lo como se vea, no, como persona, la calidad de gente. Entonces empecé a defender esa parte interna de todos nosotros, los que vivimos en este lugar, como comunidad LGTBI, y pues aquí estoy. Claramente has aprendido a manejar estos espacios y aprovechar de alguna manera este tiempo que estás allá. ¿Cuáles son esas proyecciones de vida, Álvaro, que tienes al momento de terminar todo este proceso jurídico y de estar privado de la libertad? Claro, no, mira, yo como hombre gay, pues en la calle uno está con los distractores, como le decía ahora, pensando en otras cosas. Cuando llego a este lugar en donde uno tiene todo el tiempo para tranquilizarse, para desintoxicarse, empiezo yo a decir, bueno, empiezo yo a mirar historias de vida y yo, bueno, yo necesito a alguien a quien querer, necesito a alguien a quien ofrecerle mis cosas, por quién voy a trabajar, quién me va a limitar. Entonces yo dije, no, o sea, algo propio deben ser los hijos, algo que lo ayude a no a trascender. Efectivamente yo necesito tener una familia, no enamorarme de una mujer porque sentimentalmente no me hallo con una mujer. A mí me gustan los hombres y yo me voy a conseguir un esposo con el cual voy a vamos a construir una familia, y para ir en ese proceso lo primero que voy a hacer es tener mis hijos. Tendré cómo comunicarme con una mujer y ella también tendrá sus ideales. Quizás el universo es muy hermoso, yo sé que yo lo voy a conseguir. Igual desde aquí, como te dije, empecé a estudiar hace 4 años, estoy en 8º semestre de administración de empresas. El proyecto que tengo es montar una cafetería en la calle, un lugar donde se pueda vender productos a distintas cafeterías y ofrecer obviamente empleo. Entre esas cosas de mi proyecto de vida, meto a mi familia, quiero crear mi propia familia,
Y estoy en eso, evolucionando, pensando en eso. Y en verdad te felicito por toda esa proyección que tienes. Has sido una persona muy centrada desde que te encontrabas en libertad, porque pues me dices que estudiabas Derecho e iniciaste un proceso en la UNAP estando privado de la libertad. Supongo yo que debe haber algún tipo de convenio con el IMPEC y que la parte económica también juega un papel muy importante allí, porque tal vez no todos tienen esa misma posibilidad de ingresar a una universidad, pero más que eso es tener la convicción de tener una autosuperación sin importar las circunstancias. Y creo yo que hace parte de tu proyecto de vida el estudiar, el superarte. Y como te lo decía ahorita, el factor económico juega un papel muy importante en todo este proceso. Sí, mira, fue muy importante el apoyo familiar, es la base. Qué pena decirlo así, pero es la base. En el establecimiento a usted le brindan capacitaciones y todo, pero son momentáneas, son quizás cursos que no tienen trascendencia. Yo empecé a hacer comunicaciones con la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Universidad UNAD, con ese propósito, con el propósito de empezar a hacer una carrera universitaria, profesional, porque quería trascender, porque quiero visualizarme, quiero crear empresa para ofrecer empleo. Eso es algo que quizás no había descubierto porque lo veía desde un ángulo pequeño, o sea, lo veía como que sí, parezco ser un líder, tengo actitudes. No, yo soy un líder, yo empecé a enfocarme en eso, empecé a ver historias de vida y a ver y a evidenciar personas que en este lugar salen, tienen proyectos, tienen una vida, por lo menos tú eres una persona que inspira a otras y yo quiero ser eso, yo soy eso, en este momento estoy en formación. El apoyo económico es indispensable. Hace 2 semestres, gracias al promedio de calificaciones que he logrado obtener gracias a mi dedicación, el Instituto IMPEC me ha becado, entonces ya ha sido 2 semestres en los que no he tenido que estar pagando eso que es tan incómodo, usted llamar a su familia solamente para que ellos hayan reunido el 1.500.000 que se necesita para poder estudiar. Entonces eso es un aliciente a ellos, porque como te he dicho, han pasado ya 9 años y mis padres ya no están jóvenes, ellos necesitan quien los cuide, necesitan quien vele por ellos, están cansados, están como aferrados a Cali, porque no, quien te lleva, quien te cuida, entonces no han querido avanzar. Uno está pagando esos 2 canazos porque pues uno paga el de uno y la familia con el de uno. Es necesario salir a retribuirle esa clase de cosas, así no sea, así haya un terremoto ahorita más tarde. Estoy enfocado y se lo digo a la gente, es necesario que cuando las cosas se den nos encuentren trabajando, nos encuentren yendo hacia un lugar, trabajando hacia algo, educándonos, instruyéndonos. Me parece que esa es la mejor manera de llevar la vida. Ya nos mencionaste de que estás estudiando administración de empresa y justamente es eso, ¿no, Álvaro? Para crear empresa. Sí, exactamente para eso. No quiero salir a trabajarle a nadie, quiero es crear, estoy aprovechando, digámoslo así, el espacio y el tiempo que tengo en un área en donde me han abierto las puertas al interior del establecimiento que se llama Educativas, y es un lugar en donde te dan las herramientas, hay computador, te dan herramientas como que está la biblioteca, hay textos, hay unos compañeros PPLs que también tienen conocimientos profesionales, entonces ellos te ayudan, te dan el impulso. Eso interiormente a mí, eso me dice, si se puede, si dale, proyéctate, así salga a montar un negocio en una esquina. Yo necesito terminar mi formación porque quiero proyectarme alto, quiero hacerlo y estoy en el ejercicio, estoy haciendo eso. En la calle se habla mucho sobre el tema de que si hay o no oportunidades o espacios dentro de un establecimiento penitenciario para que las personas se resocialicen. ¿Existen esos espacios, Álvaro?
Y si existen, entonces está en la condición del ser humano si aprovecha esas oportunidades. Pues mira, yo creo que está en juego todo. Realmente todo se te da si tú trabajas para eso. Quizás la comunicación que yo siempre he tenido con el personal de guardia y de custodia y los administrativos ha sido muy asertivo. Yo soy una persona que llama las cosas por su nombre y efectivamente está uno como PPL, como un interno y hay muchos problemas al interior, hay muchas cosas, pero uno debe de saber enfocarse. Entonces, ¿a qué me refiero? A que uno debe saber transmitir el mensaje a distintas clases de personas. Efectivamente, yo sé hablar con ratas, como decimos acá adentro, pero también sé hablar muy bien con personas administrativas. Entonces, eso hizo visualizarme frente a tantos que habemos. Entonces ellos empezaron a ver esas actitudes, esas facultades que uno tiene y aparte uno empieza a desarrollar otras. A desarrollar el análisis que uno debe tener, la pericia, la malicia. Empieza uno a ver que muchas de las personas que se ven duras, que son grandes, que no, son quizás personas que tienen muchos vacíos, esos abusadores, esos ventajosos, son personas que realmente no tienen familia, son personas con vacíos, con faltantes en sus principios, en educación. Entonces empieza uno a analizar ese tipo de comportamientos violentos, de comportamientos agresivos, y uno no lo justifica, uno dice no, es porque faltó esto, es porque pasa esto, y eso lo hace uno más humano. ¿Eso quiere decir que de alguna manera quien vive este proceso se puede humanizar? ¿Se puede tocar esas fibras? Sí, esto nos humaniza. Yo he visto personas que ingresan a este lugar, he tenido la oportunidad de estar en una oficina y ahí quizás uno atiende, de primera mano observa a las personas que son universitarias en la calle, que vienen a hacer sus pasantías aquí, y uno mira a esas personas de primerazo, cómo se les impacta este lugar que es tan lleno de energías, ¿no? De muchas clases de energías, y a lo último ellos empiezan a familiarizarse en el habla, en la jerga, en decir, ah, claro, por eso es que esta gente... Hay que saber direccionar el mensaje porque hay distintas maneras de hacer llegar el mensaje. Hay personas, lastimosamente hay personas en el mundo que necesitan cierta presión para poder dar resultados. Si usted no les ejerce nada de presión, esas personas ahí se dejan que el universo pase por encima de ellos, que las demás personas las atropellen, abusen de ellas. No. Ellos necesitan coger el toro por los cuernos, hacerse dueños de su propia vida y mirar si es que ellos son los protagonistas de su propia vida o simplemente ven los triunfos de otros y los hacen propios. Aquí el ser humano realmente resurge. Aquí el ser humano realmente se vuelve ser humano o se vuelve un abusador. Entonces ahí volvemos otra vez a lo que decía lo de los líderes. Hay líderes positivos y hay líderes negativos en el interior de los establecimientos. Ambos se necesitan para el control de personal con conflicto, porque son personas con conflicto. Y pues en lo personal soy más fuerte en todo el sentido de la palabra, estoy más claro en mis proyectos, estoy más firme con mi vida y con mis ideales, y pues solamente nos queda decir que esperamos que el tiempo pase, nos encontraremos en algunas circunstancias de la vida, del mundo, y Dios quiera que hayamos realizado nuestros sueños, y si no, pues estamos en el ejercicio, moriremos en el intento, que es lo máximo que se puede perder. Álvaro, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia en este podcast Entre Rejas, Historias de Vida. Muchas gracias y para adelante, como siempre. Es con muchísimo gusto y los invito a que sueñen, a que se formen algo. La vida no está dada, la vida no está escrita, la vida no está... Es lo que podamos escribir, es lo que hagamos nosotros mismos. En este instante podemos morirnos y lo que hicimos solamente un poquito.
pero necesitamos hacer algo, necesitamos estar ocupados. Gracias por tus palabras, Álvaro, y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Entre Rejas, Historias de Vida. No se olviden seguirnos, no se olviden compartirnos para que esta comunidad y este podcast crezca cada día más. Muchas gracias. Feliz mañana, feliz tarde, feliz noche.